Janis Joplin, la cantante de rock de 27 años que en poco más de 3 años logró llegar a la cima de la popularidad, fue encontrada muerta ayer en su apartamento de Hollywood. Janis Joplin era un verdadero ícono del rock and roll. Sus explosivas presentaciones electrificaron a públicos de todo el mundo. Conocida por su única y poderosa voz inspirada en el blues, marcó un camino como ninguna otra mujer. Creo que no me arriesgo al decir que Janis fue la primera superestrella femenina del rock. Janis adoptó por completo el espíritu del rock and roll de esa época y tenía una carrera musical estratosférica. Estaba grabando un disco nuevo. Tenía una gran banda. Creo que aún tenía muchas cosas por hacer. Pero el 4 de octubre de 1970, en el tope de su fama, Janis Joplin murió sola en su hotel en Los Ángeles. Su cuerpo fue encontrado 18 horas después. Toda la prensa parecía estar de acuerdo en la causa de su muerte. El forense declaró que murió de una sobredosis de droga. Sin duda, Janis vivió el estilo de vida del rock and roll como un ícono musical de los años 60. El veredicto oficial fue que murió de una sobredosis de drogas, pero según mi experiencia nunca es tan simple. Realizaron la autopsia hace casi 50 años y yo volveré a examinar toda la evidencia para determinar exactamente qué le pasó a Janis Joplin la noche en que murió. Autopsias de Hollywood. Janis Joplin. El doctor Michael Hunter es un reconocido patólogo forense. Ha realizado más de 4.000 autopsias para investigar y revelar causas de muerte. Hoy, es el jefe médico forense en una de las ciudades más grandes del país. Este es el informe de la autopsia de Janis Joplin. Y la información que contiene me permitirá entender mejor sus últimos días y horas y me ayudará a saber exactamente por qué esta mujer, tan joven y talentosa, murió de forma tan repentina. 1 de octubre de 1970, Los Ángeles. 3 días antes de la muerte de Janis. Está en el estudio de grabación Sunset Sound con su nueva banda. Después de un disco doble de platino con su primera banda Big Brother and the Holding Company, Janis ahora se enfoca en un disco en solitario. La sensación en el estudio es que es un regreso positivo para Janis, quien tuvo una época turbulenta cuando decidió seguir sola. Ella era muy enérgica y positiva. Era increíble poder ver cómo era realmente Janis Joplin. Janis Joplin tenía apenas 27 años cuando murió. Y yo esperaba encontrar algún tipo de trauma físico asociado a su muerte. Pero, a primera vista del informe, no veo nada. Janis Lynn Joplin nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, una ciudad petrolera en la costa de Texas. Era la mayor de 3 hermanos, y su primera infancia fue feliz. Pero mientras Janis maduraba, por su particular forma de vestir y su rebeldía, tenía pocos amigos. Encontró consuelo en la música y descubrió que podía cantar. Seducida por la emergente contracultura, a los 23 años, Janis cambió Texas por San Francisco. Ahí audicionó para una nueva banda de rock, Big Brother and the Holding Company. Estábamos ensayando. Chet la trajo. Usaba unos pantalones cortos, sandalias. Su cabello estaba recogido y su piel se veía muy mal. Tenía un acné muy severo y su apariencia era muy plana. Pero fue el sonido único de Janis lo que la conectó de inmediato con el grupo. Cuando comenzó a cantar, fue increíble. Janis modeló su voz basándose en cantantes de blues como Bessie Smith y Odetta. Nunca nadie había oído algo como esto, una chica blanca cantando blues. La voz de Janis no fue lo único que encantó a sus nuevos compañeros de banda.
Era una persona muy interesante, divertida e inteligente. Tenía un gran sentido del humor. Y fue la aparición de la banda en el Monterrey Pop Festival en 1967 la que impulsó a Janis al estrellato internacional. Su increíble presentación electrificó al público. Y Mama Cass estaba ahí. Se notaba por sus labios que decía, vaya, vaya. Luego gira hacia el tipo que estaba junto a ella y dice, es muy potente. Lo otro que noté en la autopsia es que Janis tenía muchos tatuajes en su cuerpo. Tenía un tatuaje de un brazalete en su muñeca izquierda, una flor en su talón derecho y un corazón pequeño en su pecho izquierdo. Tienes razón, sí, sé que lo tengo. Abril de 1970, condado de Marin. 6 meses antes de su muerte, Janis realiza una fiesta en su casa en Larkspur, California. Trabajando sobre su piel está el reconocido tatuador Lyle Tuttle. Una vez le dijo a un reportero que el tatuaje en su muñeca era para todos, para todo el mundo. Pero el tatuaje en su pecho izquierdo era un pequeño regalo para los chicos. Ese era el toque final. Ella era así. No, it doesn't come off at all. It's real? I have another one too. Who wants to put the next question? La libido de Janis era legendaria. Examinaba a la multitud, elegía un tipo, lo llevaba a la limusina y después al hotel. Y no muchas hacían eso. A Janis le gustaba el sexo, fuera con un hombre o con una mujer. Tuvo muchas relaciones, porque tenía muchas necesidades. Era una persona con muchas carencias. De eso no hay duda. Muchas personas disfrutan teniendo muchas parejas sexuales. Lo hacen como una aventura para explorar su propia sexualidad. En el caso de Janis, tal vez también era para llenar un vacío. Había algún dolor que ella trataba de evitar con el sexo. La autopsia de Janis muestra que estaba usando un dispositivo intrauterino en el momento de su muerte. Pero también descubrí que ella no siempre usó este método. Se realizó un procedimiento para terminar un embarazo en 1968. En ese momento en Estados Unidos, los abortos eran ilegales en la mayoría de los estados, y ella habría tenido que viajar a algún lugar como México para realizarse el procedimiento. Médicamente, esto la habría puesto en algún nivel de riesgo, ya que los estándares clínicos normalmente eran muy bajos. Enero 1968, Los Ángeles, casi 3 años antes de su muerte. Janis está en su camarín preparándose para subir al escenario. Su representante, Todd Schiffman, la encuentra en el suelo sin poder pararse. Si existe dolor abdominal después de un aborto, eso es peligroso, porque puede indicar una infección en el útero, que es una complicación común luego de un mal aborto. Estoy bien. A pesar de su malestar y contra las indicaciones, Janis sube al escenario. En los informes puedo ver también que después del colapso, Janis recibió un tratamiento en una clínica en San Francisco para corregir el problema original. Lo que sea que mató a Janis no fue una complicación asociada a un aborto mal realizado. Pero sí debo considerar el impacto psicológico de esto. Después del aborto, Janis Joplin se deprimió. Le contó a una amiga que realmente se arrepentía de lo que había hecho. Fue una época traumática para su vida y no sería sorpresa si terminó sintiendo estrés y ansiedad. No puedo saber qué pasó por la cabeza de Janis la noche en que murió. Y tampoco puedo saber cuál fue el impacto psicológico que tuvo su aborto. Pero eso sucedió 3 años antes de su muerte. Y no creo que sea suficiente para que Janis hiciera algo arrebatado.
Sin embargo, hay algo en el informe del forense que me hace pensar que Janis tenía problemas psicológicos más graves de los que yo pensaba. La primera dama del rock and roll tuvo un ascenso meteórico a la cima, pero el Dr. Hunter encontró evidencias que indican lo contrario. En el informe del forense, puedo ver que encontraron varias píldoras de prescripción llamadas Dalmane en el cuarto de Janis. Este es un medicamento de prescripción usado para tratar el insomnio y también la ansiedad. Dalmane es una benzodiazepina, un sedante de la misma clase que el Xanax y el Valium. Funciona gatillando la liberación de un químico en el cerebro llamado GABA, que reduce la actividad del cerebro, ayudándote a relajar y a dormir. Si tomas demasiados, el cerebro se apaga y el cuerpo olvida respirar. Una de las cosas que Janis hizo durante toda su vida fue automedicarse para escapar de los sentimientos complicados. ¿Janis se automedicó demasiado y tomó una sobredosis de píldoras para dormir? Las tendencias depresivas de Janis se pueden remontar a mucho antes de su embarazo no deseado. Ella era una marginada por naturaleza. No sentía que perteneciera a Port Arthur, Texas, donde nació y creció. Janis Joplin siempre quiso ser diferente. Incluso antes de ser adolescente, usaba camisetas de hombre, se teñía el cabello y tenía visiones muy liberales de las razas en una ciudad segregada. Era un blanco para las personas que querían abusar de ella. Were you not surrounded by friends in high school? They laughed me out of class, out of town, and out of the state. Cuando acosan mucho a alguien cuando niño, comienzan a preguntarse qué tienen de malo y si no lo resuelven, si no lo enfrentan, entonces esto puede terminar en problemas en su vida. Anhelando aceptación y queriendo mezclarse con personas similares, Janis fue a la universidad para estudiar arte en la Universidad de Texas. Ella quería que la aceptaran, no solo como una gran cantante y artista, también como persona. Aunque eso último era un poco más difícil de alcanzar. Pero fue ahí donde fue víctima de una cruel broma que marcaría a Janis para toda su vida. Octubre de 1962, Austin, Texas. Cada otoño, la fraternidad Alpha Pi Omega realiza un evento de caridad para votar por el hombre más feo del campus. Como una broma cruel, este año el premio fue para Janis. Cuando Janis ganó el premio como el hombre más feo del campus, ella se enteró y rompió en lágrimas. Fue la primera vez que me di cuenta de lo profundamente afectada que estaba por sus problemas sociales en su ciudad natal. Estaba destrozada. Destrozada por un montón de ratas. Vivir lo que vivió en la escuela y después en la universidad pudo tener un profundo efecto en su sentido de identidad, en su imagen corporal y, además de eso, también en su autoestima. Sin duda fue algo que debió afectarle durante mucho tiempo. Aunque Janis pudo haber estado luchando con la depresión, cuando reviso la sección toxicológica del informe de la autopsia, muestra que no había restos de Dalmane en su sistema. Aunque sí lo encontraron en la escena, no creo que haya jugado un papel determinante en su muerte. Pero aún tengo dudas sobre su estado mental y la cantidad de estrés que sentía. ...3 de octubre de 1970, 12 p.m., 13 horas y media antes de su muerte. Janis está en su cuarto en el Hotel Landmark en Hollywood, mientras su banda está en el estudio. No está con ellos porque están grabando una pista instrumental para el nuevo disco.
A Janice le gustaba trabajar en el estudio. No le gustaba estar ahí sin hacerlo. Sentía que esos momentos eran muy aburridos. Creo que cuando pasaba mucho tiempo en su cuarto, se sentía sola y aburrida. Y era ahí donde cometía todos esos excesos. No era un secreto que Janice bebía. Y veo en el informe de su autopsia que sí había alcohol en su sistema en el momento de su muerte. Sola en su cuarto y matando las horas, Janice empieza a beber. El estilo de vida de Janice consistía en beber en exceso todos los días. Y llegó al punto en que les admitía a sus amigos que no se acordaba de nada de las presentaciones que hacía. ¿Será que su gusto legendario por la bebida terminó llevándola a una muerte prematura? Ya descarté una sobredosis de píldoras para dormir, pero sabemos que sí bebió en la noche en que murió. Y aquí veo que tenía un 0.11% de alcohol en su sistema. Eso es suficiente para intoxicarla. La bebida era algo que ella podía controlar, no era adicta. My advice is everyone come to California and I'll buy you a drink. Tenía 18 años y no tenía tiempo para ser alcohólica, pero iba por ese camino. En el escenario, el problema de Janice era muy obvio. Incluso tenía una marca favorita de licor y se aseguraba de sacarle provecho. Se contactó con Southern Comfort, los fabricantes del licor, y los convenció para que le compraran un abrigo de piel de lince de lujo como recompensa por la promoción que le había hecho a su marca. Más tarde dijo, esa noche fue increíble. ¿Te imaginas que te paguen por perder el conocimiento cada noche por 2 años? La autopsia también reveló que el hígado de Janice pesaba 2.050 gramos. Eso es casi un 40% más de lo normal. Se conoce como graso y es una señal clara de abuso crónico del alcohol. Con el tiempo, esto puede convertirse en una cirrosis mortal, que son cicatrices en el hígado. El órgano ya no es capaz de funcionar y se apaga, terminando en una acumulación de toxinas peligrosas que pueden ser fatales. Necesito saber por qué Janice estaba bebiendo a un nivel tan peligroso y si este abuso la llevó. El problema de Janice aumentó después de dejar a su primera banda, Big Brother and the Holding Company, en 1968. Tomar la decisión de dejar Big Brother tuvo un efecto tremendamente profundo en Janice, porque cambiaba una situación familiar y a personas a quien quería por algo que ella no conocía. Una carta dirigida a su familia revela la incertidumbre que sentía en ese momento. Te lo dije. ¿Recuerdas? Que iba a dejar Big Brother para hacer algo sola. Siento mucha presión por las expectativas que se crearon y por lo importante que soy ahora. Y tenemos que ser súper cuando comencemos a tocar. Una de las cosas que esta familia le entregó fue un refugio contra sus propios demonios. Cuando Janice dejó el grupo, una de las cosas que también dejó fue la comodidad que le entregaba, la protección que le daban de sus propios pensamientos y de cualquier dificultad que tuviera en su vida. Así de unidos eran. Necesita usar algo más. Pero los críticos masacran a la nueva banda de Janice, Cosmic Blues Band. Los comentarios golpean muy duro a Janice. Ya no era tan centrada como cuando estaba en Big Brother. Y la respuesta natural fue, ya sabemos, beber aún más. Creo que Janice podía ser adicta al alcohol, pero cuando miro su informe, no hay nada que indique que podía desarrollar una cirrosis. Por lo tanto, no creo que ninguno de los efectos en su hígado sean los únicos responsables de su muerte.
Encontré algo en el informe del forense que me indica que Janice luchaba con algo más que solo el alcohol. La autopsia revela que había 4 píldoras y media etiquetadas como Lily 172, encontradas en una gaveta en el cuarto de Janice. Creo que estas píldoras no estaban bien etiquetadas porque no logro encontrar ninguna referencia de ellas. Lo que sí encontré es una píldora llamada J72, y eso es metadona. Es una droga que se les prescribe a los adictos a la heroína que tratan de dejar el hábito. También veo que el forense encontró lo que parecían ser heridas viejas de inyecciones con aguja, una clara evidencia de uso de heroína que tal vez ella trataba de parar. Creo que Janice pasó a la heroína en el año 1967, cuando empezó a salir con un tipo. Era por lo menos un par de años más joven que ella y era atractivo. Ahí comenzó a consumir heroína. Comencé a ver que Janice usaba drogas en forma regular durante el año de Cosmic Blues. Y su nueva rutina fue que después del concierto iba lo más rápido posible al hotel para poder drogarse. La heroína era la droga elegida perfecta porque le daba un escape a Janice, un escape de su pasado, un escape de las preocupaciones de convertirse en un ícono de repente y un escape de saber que le era difícil conectarse con las personas a su alrededor y de todo lo que le preocupaba. Era la droga perfecta. En el tope de su consumo de heroína, Janice gastaba hasta $1,500 cada 3 días. Entre 1968 y finales de 1969, ella tuvo una sobredosis en 6 ocasiones. Enero de 1970, Río, Brasil. Janice se toma un tiempo libre luego de renunciar a Cosmic Blues Band. Las malas críticas y el abuso de alcohol y drogas le pasan la cuenta. Ahí conoce a un viajero estadounidense. David Niehaus era alguien que no sabía quién era ella y que le agradó por quién era. David la ayudó a dejar la heroína. David Niehaus la subió a su motocicleta, la llevó a la selva y la rehabilitó. Dejar la heroína es un proceso muy doloroso. Y la metadona que estaba tomando tal vez la ayudó con las dificultades de la abstinencia. Creo que ella siempre buscó a la persona correcta y cualquiera que se diera el tiempo para ayudar a Janice estaba bien para mí. Janice regresó de Brasil rehabilitada y con una relación estable. La heroína es una de las drogas más adictivas que existen. A los adictos a ella les atrae la euforia intensa que sienten. Pero después que ese efecto se termina, mezclado con el intenso dolor de la abstinencia, hace que el adicto necesite consumir más. Si Janice consumió heroína por más de 3 años, entonces tenía una adicción bastante importante a esa droga. Cualquiera que trate de superar su adicción a la heroína será una de las cosas más difíciles que hará. Pero para Janice era más difícil porque estaba en un ambiente donde prácticamente se alentaba su consumo. Y por lo tanto, creo que eso habría sido casi... Marzo de 1970, Condado de Marin, 7 meses antes de su muerte. Janice y David viven juntos en la casa de ella en Larkspur. Luego de un viaje de 2 días, David regresa a casa y encuentra a Janice en la cama con otra mujer. Era una antigua amante llamada Peggy Caserta. Janis Joplin y Peggy Caserta eran grandes amigas, pero también eran amantes. Creo que gran parte de su relación se basaba en la heroína que ambas consumían. David Niehaus la dejó y luego le dijo: ya no voy a estar ahí contigo si sigues haciéndote esto. En David encontró a alguien que se preocupaba por ella. Creo que fue la primera persona que le vio de verdad, se conectó con ella y que le importaba.
Perder a David fue un golpe duro para Janis y le dio el remesón que necesitaba. Era necesario. No puedes obligar a nadie a parar. Esa persona tiene que querer. Y durante ese invierno y primavera, Janis llegó al punto donde realmente se rehabilitó. Yo le creía. Sabía que estaba diciendo la verdad. Se notaba la diferencia, lo sé. Conozco la diferencia, lo sé porque pasé por lo mismo. Y tienes que conocerte. Pero el Dr. Hunter encontró evidencias que demuestran lo contrario. Aunque Janis tenía metadona en su cuarto cuando murió, el informe toxicológico demuestra que no había evidencias de esa droga en su sistema. Eso me indica que Janis no tomó esa droga el día en que murió, o varios días hasta que murió, porque normalmente se encuentra en la orina durante varios días o incluso hasta una semana después de la ingesta. Y hay algo más en el informe de la autopsia que sugiere que la batalla de Janis estaba lejos de terminar. Pero el demonio de la adicción siempre te dice, ¿ves? Puedes manejarlo. Ahora, no hay problema si pruebas solo un poco. El patólogo forense Michael Hunter revisa la autopsia de Janis Joplin para saber cómo murió. Descubrió que tenía una seria adicción a la heroína, pero además encontró evidencias de que estaba perdiendo esa batalla. El informe toxicológico confirma que Janis no había tomado metadona por varios días. Sin embargo, encontré una pista vital en la autopsia. Hay evidencias de marcas de agujas en su brazo izquierdo con una cicatrización suficiente para sugerir que se inyectó entre las últimas 3 semanas antes de su muerte. 3:30 p.m., 3 de octubre de 1970, 10 horas antes de su muerte. Janis ha estado bebiendo en su cuarto por varias horas y decide llamar a un traficante de drogas. Llega y le entrega un paquete pequeño con heroína. Janis deja el paquete en una gaveta y se prepara para ir al estudio. Después de esforzarse tanto para parar su hábito, ¿por qué dejó de tomar metadona y comenzó a consumir heroína de nuevo? Septiembre 1970, Los Ángeles, 3 semanas antes de su muerte. Janis está en la recepción del Hotel Landmark. Ahí se encuentra con el mismo vendedor de drogas. Le dice que está ahí para reemplazar a su amiga Peggy Caserta. Peggy Caserta se hospedaba en el Hotel Landmark, en Los Ángeles, al mismo tiempo que Janis. Pero Janis no sabía nada de esto. De hecho, no había visto a Peggy en unos 3 meses. Realmente estaba haciendo un esfuerzo para alejarse de las personas con quien consumía heroína, con quienes se drogaba. En esta entrevista, Peggy Caserta explica lo que ocurrió después. Llamó a mi cuarto y dijo, tráeme un poco. Le dije que no, y dijo, no creas que si no me traes no la puedo conseguir, porque lo haré igual como tú lo hiciste. Entonces tráeme, droguémonos. Lo hicimos y comenzó a consumir de nuevo. Janis estaba atrapada en este círculo de la adicción y de la autodestrucción. No importaba cuántas cosas buenas le pasaran. La heroína era más fuerte. El efecto que tenía en ella realmente nunca se alejó. Tal vez pensaba que podía controlar su adicción, pero al final fue la adicción la que la controló a ella, y ese era el peligro. Las drogas tienen un efecto poderoso en los centros de la memoria en el cerebro. El hecho de ver al vendedor pudo gatillar la sensación de bienestar del químico dopamina. Esto lleva a asociaciones positivas en la memoria de cómo se siente la heroína y por lo tanto una ansiedad intensa. Con esta información no sorprende que Janis se haya refugiado nuevamente en la heroína. Y mi siguiente descubrimiento lo confirma. El informe toxicológico revela que Janis tenía morfina en su sangre y en su bilis. Y eso es lo que deja la heroína en el cuerpo. Esto es una evidencia irrefutable de que Janis Joplin había consumido heroína la noche en que murió.
4 de octubre, 12:30 am. Una hora antes de su muerte. Janice está en Barney's Beanery, un bar en Santa Mónica Boulevard. Bebe un último trago y regresa al Hotel Landmark. 1 am. Janice está en su cuarto. Al darse cuenta que no tenía cigarrillos, camina hasta la recepción y consigue cambio para la máquina. El administrador del hotel es la última persona en verla con vida. 1:15 am. Janice regresa a su cuarto y consume la heroína que había comprado antes. Ahora la heroína está en el torrente sanguíneo de Janice y circula por todo su cuerpo. Una 30 am. Janice comienza a quitarse la ropa. En este momento, Janice siente los efectos sedantes de la heroína. Se desmaya, raspando sus labios en la mesa de noche mientras cae. Desde este punto en adelante, nadie nunca sabrá lo que pasó, ya que encontraron su cuerpo 18 horas después. 7:30 p.m. más tarde ese día, su representante, John Cook, llega a buscar a Janice porque no se presentó a una sesión de grabación en el estudio. La encuentra tendida en el piso y fría. Tuve la sensación de que no había nadie ahí. Y, de hecho, no había nadie, solo el cuerpo de Janice. Me acerqué y la toqué, pero su espíritu ya se había ido, su cuerpo ya no tenía vida. En ese momento era la única persona en el mundo que lo sabía, pero yo no me podía quedar callado. A las 9:10 p.m. del 4 de octubre, Janis Joplin es declarada muerta en la escena. Janis Joplin, la cantante de rock de 27 años que en poco más de 3 años logró llegar a la cima de la popularidad, fue encontrada muerta ayer en su apartamento de Hollywood. Me enteré en el noticiero de las 10. Fue muy duro, muy difícil. Fue muy impactante para mí. Sentí como si hubiera perdido a una hermana, algo así. Es la mejor descripción que puedo hacer. Todavía me queda una gran pregunta, porque no me convence que Janice haya muerto por una simple sobredosis de drogas. Ella era una consumidora experimentada con una historia de supervivencia a la sobredosis. Cuando el forense llegó a la escena, la heroína que identificaron en el paquete rojo era una cantidad muy pequeña. Claramente, esa no era la cantidad que una consumidora experimentada usaría. Entonces, ¿qué la mató? La respuesta podría estar en la posición poco natural en que la encontraron. La autopsia me indica que Janice tenía livor mortis en el lado izquierdo de su cuerpo y en el lado derecho de su rostro. Livor mortis es una decoloración que ocurre en ciertas áreas del cuerpo después de la muerte. Cuando el corazón deja de bombear, los glóbulos rojos se hunden por la gravedad e indican qué áreas del cuerpo están en contacto con el suelo. La posición en la que cayó pudo causar que se doblara el cuello y obstruyera las vías respiratorias. Y una muerte así se llama asfixia posicional. ¿Será que la heroína causó que Janice se desmayara en una posición que le impidió respirar hasta sofocarse? Se había caído de la cama y estaba en el suelo en una posición muy poco natural. Para identificar una asfixia posicional debe ser en la escena, y se necesita que el forense llegue hasta el lugar e interprete las características de esto. Pero al ver el informe de la autopsia no encuentro indicios de que hayan hecho esto, por lo tanto lo descartaré como posible causa de la muerte de Janice. Lo que me hace volver a la batalla de Janice con la heroína. ¿Podría estar su muerte relacionada con el hecho de que había comenzado a consumir heroína de nuevo?
Una gran causa de sobredosis de heroína es regresar a la droga luego de un periodo de abstinencia. Normalmente no calculan bien las dosis, no se dan cuenta de que su tolerancia es menor y esto puede ser fatal. Asumí que cometió un error como muchos drogadictos, que por alguna u otra razón tratan de darse un premio o de regresar a la dosis que usaban cuando se drogaban más seguido. Pero no creo que este sea el caso. Encontré una evidencia determinante que yo pienso que me indica exactamente por qué murió Janis. Y me demuestra que Janis no tenía ningún control sobre la dosis que se estaba administrando. Esa tarde, Janis compra la heroína. No tiene cómo saber que la droga que está a punto de usar tiene una diferencia mortal. Esta evidencia no se encuentra en el informe de la autopsia, sino que en una nota escrita varios años después por uno de los médicos examinadores. Expresa que analizó los contenidos del paquete rojo que se encontró en el cuarto de Janis y sus resultados son impactantes. La droga letal no tenía la pureza callejera normal de 3 a 5%. La droga que Janis se inyectó tenía una pureza superior al 50%. Tal vez Janis usó una cantidad que ya había usado en el pasado, pero debido a su intensidad y su reciente abstinencia, fue demasiado. Se informó que el vendedor de Janis siempre examinaba su heroína con un químico para asegurarse de que no fuera mortal. Ese fin de semana, sin embargo, el químico que examinó la heroína no estaba en la ciudad. Por lo tanto, no fue solo Janis Joplin quien murió, sino que también algunas otras personas en Los Ángeles que compraron la misma droga. Esto cambió por completo mi visión sobre la muerte de Janis. La emboscaron. Ella esperaba que la heroína fuera mucho más débil. Y esa dosis superpotente la mató así de rápido. Nunca podremos saber lo que pasaba por la mente de Janis la noche en que murió. Pero yo creo que la causa de su muerte fue por una sobredosis accidental de drogas de una heroína increíblemente pura que su cuerpo simplemente no pudo soportar. Luego de examinar toda la evidencia en la autopsia de Janis Joplin, el Dr. Hunter al fin puede unir las piezas de la historia de sus últimas horas. Primero, la heroína se mezcla con agua para poder inyectarla. En segundos, llega a su torrente sanguíneo. Casi de inmediato, comienza a sentir los efectos de euforia iniciales. Cuando la heroína se convierte en morfina, Janis comienza a sentir una forma extrema de relajación y disminuye la sensación de dolor. Pero la heroína superpotente comienza a atacar el sistema nervioso central de su cuerpo. Sin poder soportar el efecto sedante extremo, su respiración comienza a disminuir dramáticamente. Ahora el cerebro de Janis no recibe oxígeno y se desmaya. Su ritmo respiratorio sigue disminuyendo. Ahora solo respira 6 veces por minuto, pero su corazón sigue bombeando sangre a sus pulmones, resultando en una acumulación de fluidos llamados edema pulmonar. Todo empeora rápidamente. Su única esperanza es si la encuentran ahora. El suministro de oxígeno en disminución hace que los órganos de Janis comiencen a apagarse. Ella cae en un coma. Sus pulmones llenos de fluidos dejan de funcionar, su corazón deja de latir y muere. Como Joplin dijo una vez, tal vez no viva tanto como otros cantantes, pero creo que puedes destruirte hoy preocupándote por el mañana. Después de la muerte de Janis,
se lanzó su segundo disco en solitario, Pearl. Llegó directo a los primeros lugares y permaneció ahí por 9 semanas. Fue su disco más exitoso. Creo que Creo que el lema de Janis era el exceso. No se quería perder de nada. Quería vivir toda la vida que pudiera y tratar en lo posible de experimentar con todo y arriesgar mucho fue siempre el lema de Janis. Aún sin estar presente, Janis tenía una última sorpresa para sus amigos. Recuerdo que hubo una fiesta. Ella dejó un testamento con su abogado de un par de miles de dólares para hacer una fiesta en el caso de su muerte. Todos se drogaron, bebieron mucho, trataron de volverse locos y de divertirse porque eso es lo que ella habría querido. My advice is everyone come to California and I'll buy you a drink. La recuerdo como una genio de la música. La recuerdo con cariño, porque fue un ser humano importante. Una persona importante. Versión en español, Doblajes Internacionales DINT, Santiago, Chile.